Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor, el Dios eterno, les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana, nuevamente con la misma emoción, con el mismo amor, estamos aquí nuevamente en esta cabina de radio para seguir compartiendo con todos aquellos valientes que ya están despiertos a esta hora. Aleluya. Si tú eres una de esas personas la cual incluso pone su alarma para despertarse a esta hora, quiero decirte que tú eres una persona en la cual Dios ha puesto esa hambre por conocer su verdad. Amén. En esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio estar de nuevo en este lugar después de un día de ausencia, una semana. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno y dice el hermano, damos gracias a esa gente que está al pendiente de la señal, los troqueros que van en el camino y tienen esa sed de aprender como nosotros personalmente aprendemos día tras día a través de las enseñanzas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y el propósito no es nomás guardarlo a nosotros, sino que el pueblo también sepa acerca de esas verdades. Vamos a dar gracias al Señor este día. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos traes otra vez en este lugar, Señor, con propósitos nuevos, Señor. Creemos, Padre, que tú vas a hacer el cambio en cada uno de nosotros, Señor. Tomamos toda autoridad que tú nos das desde ya, Señor, reprendiendo toda oposición y trayendo toda la obediencia en este lugar, Señor. Que no sea el hermano, que no sea yo, poniendo nuestras propias palabras, que sea el Espíritu Santo guiándonos. Que seas tú, Señor, a través de esa sabiduría que nos das a cada uno de nosotros, Señor, que no demos lo que nosotros queramos dar. Pon tú, Señor, esas palabras que sean de agrado para tu público, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Damos la honra y la gloria a ti, Señor, que eres tú el que te la mereces, Padre. Tú eres tú el invitado de honor a este lugar y sabemos que tú eres un Dios de pacto, que tú, Señor, todos tus propósitos para mí, todos son verdades. Nos tomamos de esa autoridad que tú nos has dado desde ya y declaramos bendición a través de tus enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración en el pueblo de Dios. Es área 626-993-1580, área 626-993-1580. También si alguien tiene el deseo en su corazón de acompañarnos a los estudios bíblicos que hacemos en hogares, ahorita lo estamos haciendo los días sábados en el hogar de mi hermano Roberto y mi hermana Guillermina. Ellos viven en la ciudad de Lawndale. Ahorita no hay, todo sigue igual. Si hay algún cambio, pues lo estaremos anunciando. Esos estudios son los sábados a las 7:30 de la tarde. Si alguien tiene el deseo de acompañarnos, por favor póngase en contacto con nosotros. También los días jueves en la casa de la mamá de mi hermano Sergio, ahí hacemos los estudios los jueves a las 7:30. Ella vive en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover. Si alguien tiene, más bien si alguien quiere tener mayor información para alguno de estos dos estudios bíblicos que hacemos, puede contactarme a mi teléfono al área 323-595-6357, 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Vamos a estudiar hoy el capítulo 2 y la parte número 2. Amén. Ahora, el propósito, hermano, de estos estudios es llevarte a que seas parte de la iglesia.
Eso es el principal motivo, la principal razón de estos estudios. Ahora, pero que sea conforme a lo que realmente significa iglesia, ¿verdad? Porque iglesia es la palabra griega eclesia, que significa los llamados fuera o llamados a salir. Eso es lo que significa la palabra iglesia, eclesia. Los llamados fuera o llamados a salir. Llamados fuera, llamados a salir ¿de dónde? Pues del sistema religioso, hermano. ¿Sí? Se llame como se llame, tenga el nombre de la denominación que sea. Cuando tú entiendes la verdadera interpretación de las escrituras, ¿y cómo puedes saber que es verdadera? Bueno, cuando no entra en contradicción con otra palabra que ya está escrita. ¿Sí? Porque el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, tienen que ir en común acuerdo. ¿Sí? Tienen que ir en armonía, no puede contradecirse una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Amén. Y si Dios fue el que inspiró a todos aquellos que escribieron los libros que aparecen en toda la Biblia, entonces no se debe contradecir un texto con el otro, ¿verdad? Cuando existe esa armonía, esa es entonces podemos tomarla como una interpretación fiel y verdadera. Bueno, cuando entiendes eso te va a llevar a salir del sistema religioso, ¿sí? Y vas a ser parte de lo que es la iglesia. La iglesia es la que es llamada a salir. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, habiendo esclarecido esto, vamos a continuar hoy con el capítulo 7, el capítulo 2 y verso 7, amén, de la carta a los romanos. Dice, verso 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esta palabra contencioso significa rebeldes, o sea, que causan pelea, que causan oposición. Y continúa diciendo, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué es que dirá eso? ¿Por qué es que al judío es a quien más mal le ha ido a través de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Bueno, porque resulta que al judío se le ha dado tanta misericordia, a él se le entregó la palabra, entonces al que mucho se le da, mucho se le demandará. Verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿sí? No hay acepción de personas para con Dios. Cuando Dios juzgue a las naciones, Él no va a preguntar si son judíos o de qué nacionalidad son. No hay diferencia en el juicio, ¿sí? Dios va a juzgar a todos por igual. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son, oigan lo que dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y nada más. Y esto pues está como comúnmente se dice, eso está muy grueso, ¿sí? Derriba el argumento de aquellos que dicen que nada más es así por gracia y que no hay que hacer ya nada. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. O sea, hay que hacer algo. Los hacedores de la ley serán justificados. Oigan nada más, ¿qué les parece este versículo? ¿Sí? No es el que oye, sino el que hace la ley de Dios dada a Moisés, la Torá. No es el que se presenta al estudio bíblico el que será justificado, sino el que hace lo que escucha. Los hacedores serán justificados. Entonces, la justicia es por obras. Aquí dice así, pero más adelante lo vamos a estudiar a detalle, pero así dice en este versículo, ¿verdad? En el versículo siguiente nos habla en qué base van a ser justificados los que no tienen ley.
o sea, los que nacieron bajo un contexto gentil donde no se les entregó la ley. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como por ejemplo, pensemos en una persona, por ejemplo, en un africano, alguien de allá de una tribu fuera de la civilización, ¿sí? O ya en el Amazonas o donde quieras. Pero es alguien que nunca tuvo acceso a la escritura y que por naturaleza algo que le nace le hace que decida hacer lo bueno. Como por ejemplo, no matar, no robar, no adulterar, etc. ¿Qué dice la escritura? La segunda parte del verso del capítulo 2:14 dice: gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, es decir, Dios escribió en los corazones de los hombres, oiga, de todos los seres humanos, los conceptos más básicos de su ley. No hay ningún ser humano, hermano, que en su corazón no razone y decida hacer el mal o no sentir nada. En todas las civilizaciones ese tipo de cosas se castigan, y muchas veces con la muerte, ¿sí? Todos tienen en su corazón el indicio de que Dios ha establecido y puesto sus leyes, y un día cada persona va a ser juzgada en base a esa ley que Dios puso en su corazón. La persona que ha estado en la tribu más recóndita y los pocos mandamientos de que fue consciente, en base a su conciencia será juzgado. Pero a alguien que tuvo más iluminación va a ser juzgado en base a eso también. ¿Quién va a ser juzgado más severo? ¿Nosotros que tenemos acceso a todo esto, o una persona que no tiene otra cosa más lo que le dice su conciencia? ¿Cuál creen que será más severo? ¿Sí? Pues al que más se le ha dado a conocer, más se le va a requerir también, ¿verdad? Entonces, pero por otro lado, el beneficio es mejor, ¿sí? Si a nosotros se nos está dando tanta información, es sin duda que Dios tiene para nosotros un lugar en el reino, que yo no entiendo por qué, pero nosotros tenemos destinado un lugar en el reino muy alto, un lugar de servicio y de instrucción a las naciones. De hecho, dice la escritura, de acuerdo a los profetas, que Dios de entre los gentiles iba a tomar sacerdotes que sirvieran en su templo, aparte de los levitas. Y dice que cuando se establezca el templo, los va a instruir como sacerdotes de entre las naciones, pero no el templo que ya está planeando hacer los judíos. No ese templo, sino más bien el templo que se relata en Ezequiel, ¿sí? 39, 38, 39, 40. Ese templo, no el que están planeando hacer, construir los judíos, porque en ese templo es donde se va a sacar el anticristo, ¿verdad? Pero oiga, a los gentiles va a tomar, aparte de los levitas, para instruirlos como sacerdotes de entre las naciones. Entonces yo no sé si a ti te gustaría que cuando se establezca el reino y el Mesías como sumo sacerdote, ser su ayudante, ¿verdad? Estar en el templo siendo parte del sacerdocio, ¿sí? Ahora, lo repito nuevamente, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 en adelante, se describen los terrenos que se van a establecer en Jerusalén al lado del templo, y muchas hectáreas de terrenos donde van a vivir los sacerdotes. Yo no sé si te gustaría vivir ahí cuando se establezca el reino. El que quiera ser grande en el reino, ¿qué dijo Jesús que tenía que hacer ahorita? Siervo de todos, ¿verdad? Entonces aprende, escucha, ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo para esto. Entonces no menosprecies todo lo que estás recibiendo. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Oiga, y aquí ya está entrando el tema específico de los judíos. ¿Qué significa el sobrenombre de judío? ¿Qué significará la palabra judío? Bueno, de hecho la palabra judío viene de la palabra anunciar en hebreo.
¿qué viene a anunciar el judío? Bueno, viene a anunciar las palabras de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el judío tiene que anunciar, tiene que alabar, tiene que exaltar, tiene que ser un medio para llevar el mensaje. Verso 18 dice: y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Otra vez, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo puedes apoyar lo mejor? Otra vez dice, instruyéndote en la ley, porque en nuestras Biblias la palabra Torah, nuevamente lo vuelvo a repetir, la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Esa es la Torah. En nuestras Biblias se ha traducido como ley, ¿verdad? Como ley, pero la palabra Torah significa instrucción o dirección. Romanos 2:19 dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ahora, ¿qué significa estar en tinieblas? Pues estar en tinieblas significa estar sin su ley, estar sin su instrucción, sin su dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque su instrucción, o sea, su palabra es lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú les das luz a los que no tienen Torah. Romanos 2:20, instructor de los indoctos. ¿Qué es una persona indocta? Pues ya lo hemos dicho muchas veces, es una persona ignorante, alguien que no tiene Torah, alguien que no tiene la ley, alguien que no tiene la instrucción. Continúa diciendo, dice, maestro de niños. Ahora, ¿qué se mandó a enseñar a los niños? Dios mandó que se enseñara la Torah. Esto es lo que hay que enseñar a los niños, la Torah. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Oiga, porque es así, hermano, en la ley está toda la ciencia y está toda la verdad. Romanos 2:21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Ahora, ¿en dónde dice que no se ha de hurtar? En la ley, ¿verdad? En la Torah. En los mandamientos, en los 10 mandamientos, ahí dice. Y aquí pudiéramos estar pensando del judío. Pero si hablamos en el sentido práctico de la palabra judío, que es anunciar, tú y yo, ¿qué somos? O sea, ¿qué estamos llamados a hacer? Pues también estamos llamados a ser judíos. O sea, estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado, anunciar la ley de Dios dada a Moisés, anunciar la Torah, anunciar su palabra. Entonces, cuando dices, no debes robar, pregúntate a ti mismo. Romanos 2:22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿por qué? Hermano, para el judío, la idolatría es de lo peor. Porque el adorar, por ejemplo, una virgen, adorar a un santo, es lo opuesto de la fe hebrea, de la fe judía. Por eso les dice, comete sacrilegio. Y sacrilegio es hacer negocio de la fe, ¿sí? Porque ¿qué es lo que motiva a tanta idolatría en lo que es la mercadotecnia? ¿Ustedes qué creen que es lo que promovió a tanto culto de idolatría a los que la inventaron? Porque a alguien se le ocurrió, hermano. En un principio a alguien se le ocurrió, ¿sí? ¿No creen que los que inventaron todos esos santos y cultos es mentira? Claro, hermano, ellos saben que es mentira, ¿sí? De hecho, hace poco, no, ya tiene algún tiempo, hubo toda una polémica con uno de los que están a cargo ahí en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ahí en México, en la Ciudad de México, ¿sí? Y fue todo un escándalo porque resulta que él dijo que la aparición de la Virgen a Juan Diego era puro cuento. Oiga, alguien de los encargados de ahí dijo que era puro cuento. Y después se metió en un gran problema por haber dicho eso. Ahora, ¿ustedes creen que toda esa gente que hace esa mercadotecnia sabe que eso no es verdad? Claro que lo saben, hermano, pero les es conveniente seguir con eso. Pues es todo un negocio y manejo de masas y poder. Y sin embargo, el judío, él aborrece todo eso, ¿sí? De hecho, también hace un poco de tiempo, hubo otra polémica con los chinos. Ya ves que los chinos hacen todo, hermano. Ya las camisas polo, le ponen 3 patitas al caballo y ya es polo, ¿no? Todo hacen. Estos resulta que se estaban adueñando y estaban comercializando la imagen de la guadalupana.
Oiga, nada más. ¿Sí? Y fue todo un problema porque ellos resulta que no podían comercializar con la imagen, pues México tiene los derechos de la imagen. ¿Sí? Lo mismo pasó en el libro de los Hechos, capítulo 19, que habla de la diosa Diana de los Efesios. Si analizamos la historia de la guadalupana y de la Diana de los Efesios, es la misma, hermano. Solo que es una progresión de la diosa que adoraban en la antigüedad. Pero es lo mismo, es la misma diosa, solo que con diferentes nombres. ¿Sí? Diana de los Efesios tenía su templo y ahí la adoraban en aquella época. Y el apóstol Pablo les dice que esa diosa no era verdad, que era mentira. Y ya, si tú lees ese capítulo 19, te vas a dar cuenta que intentaron hasta matar al apóstol Pablo por decir eso. Por la verdad. Sí, por decir la verdad. Entonces, en aquellos tiempos fabricaban templitos chiquitos y así los vendían. Iban a comprar los templitos y ¿les suena esto familiar? ¿Sí? Toda la venta de estampitas y todo lo demás genera dinero, ¿verdad? ¿Qué opina? Claro que sí, genera mucho dinero. ¿Qué pasó en la época de Jesús, de Yeshua, cuando en el templo destruyó sus puestos? ¿Saben por qué lo hizo? Porque estaban comercializando con la fe. Hermano, si usted va al templo de Esquipulas en Guatemala, es igual. Igual. Es un negocio escapularios y todo. O sea, el que vende afuera de eso come. Yeah. De la fe del otro, ¿no? Exactamente. Y en cambio, si usted va, tiene que entrar y por derechos tiene que salir de reversa. Así, para no ver el santo negro. Ajá. Oh. Sí, pero es puro comercio, hermano. Puro comercio. ¿Ya? Recordemos cuando Jesús destruyó los puestos de los campistas, de los que vendían animales. Oiga, ¿cómo estaba la cosa? Porque eso, hermano, en fiestas, ahí en Jerusalén, estaba abarrotado de judíos y de prosélitos. Lo leemos en Hechos 2, ¿verdad? Ahora, en la época de fiestas, el pueblo que asistía a Jerusalén tenía que llevar sus sacrificios, sus animales para sacrificar. Pero vea qué corrupción existía, que solamente eran aceptados todos aquellos animales que eran comprados ahí. Y después de sacrificados se los comían. Sí, pero solamente los que vendían ahí en el templo. Si ahí en el templo, por decirlo así, te costaba $1,500 en el templo, afuera lo podías comprar por 500. Pero cuando llegaba ahí con el sacerdote, te preguntaban, ¿dónde compraste este animalito? Ah, no, yo lo compré allá afuera. Lo siento mucho, ese no está calificado para ser sacrificado. Oiga, nada más. ¿Sí? Así, pero claro que ahí los sacerdotes con los cambistas y los que vendían animales, ahí llevaban su mochada. Por eso es que ellos promovían que se tenía que comprar ahí. Es como o sea, que se cuelga la Virgen. Sí. Entre más grande está, piensa que está más bendecido. Entonces, vemos que en cuanto a esto, hermano, no ha cambiado nada. Se sigue comercializando con la fe. ¿Sí? Se sigue comercializando con la fe. Es más, a mí me han llamado varias veces muchos hermanos preguntándome que si nosotros no hacemos CDs. ¿Sí? Que quieren comprar un CD. La verdad que nosotros no hacemos CDs. ¿Ya? Les digo, mire, hermano, nosotros no hacemos CDs. Pero si usted desea, usted puede tener acceso a este estudio y a todos los estudios que hemos dado en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Ahí usted lo puede hacer. Incluso, hermano, porque yo sé que esto no es para todos, pero porque la mayoría de los creyentes, pues, simplemente nos conformamos con lo que se nos da 1 o 2 días a la semana en las iglesias donde vayamos. Lo que quieran. Sí, solamente eso, y ya durante la semana ya ni siquiera se abre la Biblia, en su mayoría, ¿verdad? En su mayoría. Pero aquellos que están interesados, que Dios ha puesto esa hambre por conocer más acerca de su verdad, y quieren seguir aprendiendo más, hermano, incluso yo tengo todos los estudios, yo los tengo disponibles también en ¿cómo se llama? En Microsoft. ¿Sí? Yo los tengo disponibles. Si alguien desea, yo se lo puedo mandar incluso por email. Se lo puedo mandar por email. Solamente contáctenme. O sea, esos estudios que el Señor me ha dado,
no fueron hechos con el propósito, con el propósito de comercializarlos. No, hermano, no, están disponibles, ahí en el internet está disponible. Y como le vuelvo a repetir, si alguien tiene el deseo de tenerlo en Microsoft, de tenerlo en el PowerPoint, hermano, contácteme, yo se lo mando. Esto no tiene derecho de autor, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, Romanos 2:23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto está en Isaías 52:5, y tiene que ver con el cautiverio de Asiria, ¿sí? Cuando Israel fue llevado a Asiria, Dios les dice: el nombre de Dios va a ser blasfemado por ustedes. Y pasa que muchas veces la gente no quiere saber de Dios porque los que dicen ser religiosos han actuado en contra de Dios o en contra del prójimo, ¿sí? La religión muchas veces ha asustado a mucha gente sincera por sus malos actos. Oiga, yo recuerdo, hermano, que anteriormente yo hacía evangelismo, y muchas veces, por ejemplo, me metía a lavanderías y daba folletitos, ¿verdad? Y en una ocasión me encontré con una persona que me dijo, en ese tiempo todavía yo estaba en la iglesia donde estaba, ¿ya? Pero me dijo esto, cuando le di el folleto, dijo: ¿de qué iglesia es? No, de una iglesia cristiana. Oh, dijo, ¿por qué? No, dijo, es que yo conozco a un cristiano, pero es muy hipócrita. Así me dijo, es muy hipócrita. Y entonces yo le dije, pues mira, la verdad que yo no vengo a defender a ningún hipócrita. Digo, pero y así a la defensiva estaba esta persona, a la defensiva. Y entonces yo le dije, mira, precisamente le digo, Dios anda buscando personas así como tú. Porque ella me empezó a contar, ¿no?, todo lo que esta persona hacía, que solamente se escudaba bajo la religión, decía ella, para hacer sus sinvergüenzadas, así me decía, ¿ya? Y entonces yo le dije, mira, precisamente Dios anda buscando personas así como tú. ¿Por qué? Porque sí, yo digo, hay algunas cosas que se han echado a perder, pero Dios siempre tiene un remanente, ¿ya? Dios siempre tiene un remanente, y Dios anda buscando personas así como tú, que saben que Dios no es así. Ya pues ahí entonces cambió su manera de expresarse, ¿verdad? Pero así pasa, hermano. Muchas veces la religión asustaba a mucha gente sincera que por sus malos actos dicen, no, para ser como ese mejor no voy, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Romanos 2:23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, tu circuncisión en la carne te vale si guardas la ley, si guardas la Torah. Aquellos que dicen, tomo el pacto y luego me circuncido, y luego transgredo el pacto, ¿sabes qué? No te la vas a pagar, mi hermano, porque ya no hay vuelta atrás. Mientras no tengas la circuncisión todavía, tienes cierta excusa, o sea, no estás obligado a ciertas cosas, pero una vez que tomas el pacto y luego transgredes y vuelves atrás, ahí sí que ya te metiste en serios problemas. Romanos 2:26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, es decir, desde la perspectiva de Dios, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tiene más congruencia? No es que el apóstol Pablo, hermano, esté negando la circuncisión, porque de hecho de eso fue acusado, ¿sí? Está diciendo que en la perspectiva de Dios, ¿qué tiene más valor? ¿El que dijo sí y a la mera hora no lo hace? ¿O el que dijo no y a la mera hora termina haciéndolo? ¿Se acuerdan lo que contó Yeshua? Dice que hubo un padre que tenía dos hijos, ¿verdad? Uno le dijo no y fue, y el otro que había dicho sí, pues no fue. Entonces, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El que primero había dicho que no, pero que al final lo hizo. Romanos 2:27 dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28 dice:
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí acabamos de leer la más perfecta definición de quién es un judío. Y de hecho, actualmente hay un debate en Israel de quién es judío. Pues la nación de Israel es un estado judío, ¿verdad? Entonces, para dar la ciudadanía, para dar el pasaporte, hay todo un debate, hermano. Y de hecho, uno de los requisitos, oigan, nada más, eso no mucha gente lo dice, hermano. No mucha gente lo dice, mucha gente ha obtenido, sobre todo gente que se encuentra entre los judíos mesiánicos de América. Muchos han obtenido la ciudadanía israelí, pero muchos no hablan de este punto que es requerido, ¿sí? De hecho, uno de los puntos que se requiere para obtener la ciudadanía israelí es negar que Jesús, que Yeshua, es el Mesías. Es un requisito, ¿sí? No habla mucho de eso, pero eso es un requisito. Entonces, hay todo un debate. Hay grupos que dicen que sí se deben aceptar a los judíos mesiánicos, otros dicen que no, etcétera. Por ejemplo, David Ben Gurión dijo, es judío el que se sienta judío. Y el apóstol Pablo dijo más o menos algo similar, ¿sí?, a lo que dijo David Ben Gurión. Pero el apóstol Pablo fue un poco más allá todavía. ¿Y quién es David Ben Gurión? Bueno, fue un líder judío que declaró la independencia del pueblo judío en 1948. ¿Ya? Puedes buscarlo en YouTube y ahí puedes leer más acerca de esto. David Ben Gurión. Así se llama, de hecho, también el aeropuerto ahí en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la circuncisión del corazón, el que ya determinó en su corazón que no hay vuelta atrás, o sea, ya quemé mis puentes, ya quemé mis naves, ya no puedo transgredir lo que me comprometí a cumplir, no puedo regresar atrás, ¿sí? Entonces, ser judío no es una raza, no es un apellido, no es una religión. Ser judío, de hecho, es un estilo de vida basado en el pacto con el Dios que hizo el universo. Es una manera de vivir, anunciando con mis actos, con mis hechos, la ley de Dios de la Moisés, la Torah. Eso es ser judío, ¿ya? Más que, pues actualmente se malentiende esto, ¿sí? Porque si tú le preguntas a cualquier creyente, ¿tú sabes quién es el pueblo de Israel? ¿O quién es el pueblo de Israel actualmente? Sí, los judíos, te dicen. Pero en realidad, los judíos son parte del pueblo de Israel, sí, pero no son todo el pueblo de Israel. Porque los judíos en un principio solamente descendían de una tribu, de la tribu de Judá, de Yehudá, ¿ya? De ahí el nombre judío. Pero fueron 12 tribus, no solamente fue una tribu, ¿verdad? Entonces, los judíos no son todo el pueblo de Israel. Gloria al nombre del Señor. Aquí se termina el capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Alcanzamos a terminar el capítulo 2 hoy. Amén. Amén. Pero vamos a repetir, vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580. 626-993-1580. Pero ¿cuál es el mensaje ahí, hermano, que la palabra nos está enseñando? Que cuál es, no importa la iglesia, sí importa la iglesia donde vas, pero hay que fijarse qué nos dan. Sí. Y hay que, lo más principal, uno hay que instruir la palabra. Eso es lo más importante, hermano. Instruirse uno a través de la palabra. O sea, verificar que lo que se te está dando realmente sea lo que está escrito. O sea, si el pastor está dando un mensaje, hay que tener notas. Ya. O que agarrar un lapicero, un cuaderno, y en tiempo libre hay que ir a buscar ese mensaje que nos dieron, a ver si ese mensaje es verdad. Como por ejemplo, ahorita me acabo de acordar, hablando en Apocalipsis 14, ¿verdad? Donde dice que hablando de los 144,000, que esos van a ser las primicias para Dios, ¿verdad? Si tú le preguntas, bueno, más bien, ¿quiénes serán estos 144,000? Pues eso ya depende en la congregación en donde se te esté enseñando eso, porque si por ejemplo
se te enseña en una iglesia bautista, dicen que ellos son. O sea, los bautistas reclaman que ellos van a ser los 144,000. Si estás en una iglesia adventista, los adventistas reclaman que ellos son los 144,000. Si estás en una denominación testigos de Jehová, los testigos de Jehová van a reclamar que ellos son los 144,000. También los pentecostales también van a reclamar que ellos son los 144,000. Y así, depende en qué denominación, esa denominación va a reclamar que ellos son. Pero pues aquí lo mejor es dejar que la misma palabra de Dios nos diga quiénes son esos 144,000, ¿no? Por eso dice que así dejarse de especulaciones. Que la palabra del Señor es lámpara. Sí, o sea, lo más fácil es dejar que la misma Biblia, hermano, la misma palabra de Dios nos enseñe eso. ¿Y dónde lo leemos? En Apocalipsis 14. Sí, creo que sí es Apocalipsis 14. Ahí nos dice que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Pero ya es el Israel restaurado. Amén. Ahorita solamente aparecen en escena los judíos, ¿sí? Que son, básicamente son 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero las otras 10 tribus, bueno, cuando el Señor levante a esos 144,000, van a ser del Israel restaurado. Ahí no dice que sean los bautistas, ahí no dice que sean los adventistas, que sean los testigos de Jehová, que sean los pentecostales. Ahí no dice eso. Pero tú lo puedes leer. Déjame buscar para... Yo una vez me encontré con unos testigos de Jehová, donde ellos me mencionaron ese número, hermano. Sí. Ese número, sí. Y yo le pregunté, ¿ustedes están en ese número? ¿Quiénes son? No, si estaban ellos en ese número. Sí. Y me dijo que ellos ya no. Entonces, le digo, entonces, ¿cuál es el propósito de andar caminando? Si ya no perteneces a esos números. Ya. Amén. Entonces ahí me queda un poco perdidito. Bueno, más bien es al revés, ¿sí? En el Apocalipsis 14 te habla que esas son las primicias para Dios, y es en Apocalipsis 7 en donde te dice quiénes son esos 144,000. ¿Ya? Aquí lo tengo. Ya. Y aquí te dice, hermano, te dice ahí, dice el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está. Y de ahí te menciona, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Y así, de la tribu de Gad, 12,000 sellados. 12 tribus por 12,000 cada uno son 144,000. Pero, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí nos dice, de los adventistas, de los pentecostales, de los testigos de Jehová. No, de los hijos de Israel, y de Israel restaurado. Pero para entender eso, pues necesitarías entender primeramente la historia del pueblo de Israel, porque si no, vas a terminar pensando que son otros. Amén. Pero ahí aparece la iglesia, pero bajo su verdadera identidad, que se ignora. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Amén. A ver a dónde llegamos. Dice Romanos 3:1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿qué ventaja tiene el judío que fue circuncidado al 8º día, que tiene apellido judío y vive en la comunidad judía? Si la circuncisión del corazón es la que vale. ¿Qué ventaja tiene el judío si cualquier persona nada más con que guarde la ley de Dios dada a Moisés, que guarde la Torá? Porque lo que importa es el corazón. O sea, ya no tiene ninguna ventaja el judío. ¿O será que tiene alguna ventaja? Bueno, vamos a seguir leyendo qué dice la Escritura. Romanos 3:2 dice, mucho. O sea, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y el apóstol Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oye, aquí vemos que sí nos llevan ventaja en el sentido de que han tenido las escrituras por más tiempo que los gentiles. O sea, nos llevan una gran ventaja. Romanos 3:3. ¿Qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Verso 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. O sea, ¿tiene ventaja el judío? Sí, aunque muchos han sido infieles, y antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, ¿sí? Esta cita es una referencia al Salmo 51:4. Cuando David pecó con Betsabé, y cuando el profeta le revela su pecado, él se arrepintió de todo su corazón, y dice en este Salmo 51:4,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Mi número, 323 595 63 595 6357 57. Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, aquí nos dice que Dios, al darle la ley, al darle la Torá al pueblo de Israel, pero que ya en este tiempo, hermano, los únicos que se encontraban en Israel era ya solamente la casa de Judá, era el pueblo judío. Entonces, es al pueblo judío a quien le hace responsable de su maldad, de su pecado, y en el momento que Dios juzga al pueblo judío, lo único que va a poder decir el pueblo judío es: tu juicio es irreprochable, tienes derecho a juzgarme porque solo tú eres justo y he hecho lo malo delante de ti. O sea, no hay manera de que el pueblo judío se pueda justificar. Ha transgredido la ley, ha pecado. Romanos 3:5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Oiga, y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el pueblo judío ha sido injusto. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la ley. Sin embargo, su injusticia hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y él dice: hablo como hombre. Entonces aquí dice el apóstol: hablo como hombre. O sea, es una suposición. Lo que el apóstol Pablo dice es: a lo mejor alguno me va a decir: oye, pero que yo sea injusto hace un contraste en que Dios es justo. O sea, Dios es grande y yo soy injusto. O sea, le estoy haciendo un favor a Dios. Es decir, entre más contraste, hago resaltar más a Dios. Como por ejemplo, si yo pongo en una mesa una muñequita de esas de Barbie, ¿ya?, y la comparo con un escritorio, el contraste es muy grande. Es así el ejemplo que está diciendo aquí. O sea, mi bajeza, mi injusticia hace resaltar la justicia de Dios. O sea, le estoy haciendo un favor a Dios, pues. ¿Sí? ¿Por qué Dios me castiga entonces? Si le estoy haciendo el favor de que se vea grandote. Es una suposición, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, Romanos 3:6: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si estoy haciendo esa suposición, ¿cómo Dios me va a juzgar entonces? Romanos 3:7: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Porque al ser mentiroso, estoy exaltando que Dios es verdadero. Entonces, ¿por qué me juzga como pecador? Romanos 3:8: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Aquí ya es el colmo del razonamiento. Vamos a seguir haciendo males, vamos a seguir pecando, vamos a dar oportunidad a Dios de que se nos perdone y le vamos a estar exaltando. Es decir, es como si, por ejemplo, tú trabajaras en una empresa y le quieres dar fama a tu jefe de que es muy bueno y muy perdonador, ¿ya? Y resulta que empiezas a gastarte todo el dinero que se te dio, empiezas a maltratar todo. Y el jefe te da una oportunidad y te perdona. Y tú vas y difundes su fama de que es muy perdonador, de que es muy bueno, pero vuelves a robar y continúas haciendo desastre y vuelves a seguir extendiéndole la fama de que tu jefe es buenísimo porque te vuelve a perdonar. Es un poco así este razonamiento, ¿sí? Estoy dando la oportunidad a Dios de que sea muy compasivo, sea muy bueno. O sea, no importa no importa qué mal hagas, Dios siempre te va a estar perdonando. ¿Y quién difunde este mensaje? Es porque no ha entendido bien qué es la gracia, ¿ya? Romanos 3:8: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? ¿De qué se le estaba calumniando al apóstol Pablo en esa época? ¿Alguien recuerda? Bueno, de hecho, al apóstol Pablo se le estaba diciendo que en su época se estaba levantando una calumnia respecto a su mensaje. Se estaba diciendo que el apóstol Pablo enseñaba una cosa falsa, y aquí dice que hay algunos que los calumnian y su condenación es
justa. Dios les va a condenar por esa calumnia. ¿Cuál era esa mentira, esa calumnia que se estaba levantando contra el apóstol Pablo? Es que decía, bueno, más bien decían que el apóstol Pablo decía, hagamos males para que vengan bienes. O sea, ¿se dan cuenta? Había muchos que estaban calumniando porque el apóstol Pablo habló mucho acerca de la gracia y del perdón y de la justicia de Dios. Y había algunos que le empezaron a calumniar diciendo que el apóstol Pablo decía, ya no hay que guardar la ley de Dios dada a Moisés, ya no hay que guardar la Torá. Oigan, ya no hay que circuncidar a los niños. Y eso está ahí documentado en el libro de los Hechos, ¿sí? Que el apóstol Pablo decía que ya no hay que circuncidarse, que ya no hay que guardar la ley de Dios dada a Moisés. Y los demás apóstoles en Jerusalén le dicen, para que vean que no haces esto, hace esto y aquello, para que vean que sí estás guardando la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Esto está escrito en el libro de los Hechos. De manera que aquí el apóstol Pablo está exhibiendo una calumnia que en su tiempo se estaba diciendo de él. ¿Y qué está pasando en los tiempos actuales? ¿Qué continúa pasando más bien en los tiempos actuales? Lo mismo, hermanos, se sigue calumniando al apóstol Pablo de que él enseñó ciertas cosas cuando no es verdad. O sea, se está cumpliendo lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16. Dice que hay algunas cosas de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo que son difíciles de entender. Lo recalca ahí el apóstol Pedro. Dice, por lo que hay algunas personas indoctas que tuercen sus palabras para darles un significado totalmente diferente. Una persona indocta es una persona ignorante. Entonces hay personas ignorantes que han torcido o que tuercen las palabras del apóstol Pablo para darles un significado totalmente diferente a lo que él quiso transmitir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el apóstol Pablo es el campeón de la gracia, ¿va? Y el apóstol Pablo, en casi toda su doctrina, hermano, se basa, más bien, en el cristianismo, ¿sí? Su doctrina se basa en todas las cartas del apóstol Pablo. Ya vimos que el Nuevo Testamento tiene 27 escritos. Y 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de casi la mitad del Nuevo Testamento. Fue escrito por el apóstol Pablo. Y si está sucediendo lo que dijo el apóstol Pedro, de que sus palabras se están torciendo y se están malinterpretando, entonces, ¿cómo estará la doctrina? ¿Ya? ¿Cómo estará la doctrina? Pues, en realidad se han sacado fuera de contexto totalmente, ¿sí? Y entonces eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Esto es una calumnia que se nos hace, hagamos males para que vengan bien. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los judíos? En ninguna manera, dice, ¿sí? Y esto está muy grueso porque ¿cuál ha sido el pecado de la casa de Judá durante muchos años? El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Por eso es que el Señor ha disciplinado tanto al pueblo judío, por la arrogancia y por el orgullo. Romanos 3:9. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, no todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oiga nada más. Y estos textos, hermano, pulverizan nuestro sentido de orgullo, ¿sí? Estos textos son para meternos en un molcajete y desaparecernos a todos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces decimos que buscamos a Dios? Y aquí vemos que de hecho Él fue el que nos buscó, ¿sí? No fuimos nosotros, porque hay quienes dicen, cuando yo encontré a Dios, como si Dios hubiera sido el que estaba perdido, ¿sí? Más bien cuando Dios nos encontró a nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta. Oiga, de nuestra garganta, de nuestra naturaleza, ¿qué sale? Sale muerte, sale desánimo. Dice, con su lengua engañan. Es parte de nuestra naturaleza, hermano, el mentir, el engañar. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ya lo vimos, hermano, previamente, ¿sí? Nuestro entretenimiento, lo que al hombre le llama la atención es la violencia, la muerte. Ves que, por ejemplo, alguien se cae y te causa risa, algo así de simple. ¿Verdad? ¿Sí? Vemos que alguien se cae en la calle, hermano,
y la gente se ríe. Sí. ¿Verdad? Romanos 3 dice, quebranto y desventura hay en sus corazones. O sea, todo lo que el hombre, todo lo que la civilización pisa, hermano, deja detrás quebranto y desventura. ¿Cómo se han construido las grandes civilizaciones? Llega una y destruye a la otra. Por donde pasa una civilización, ¿cómo queda? ¿Cómo deja la naturaleza, la vegetación? Pues totalmente destruida. Romanos 3:17, y no conocieron camino de paz. O sea, tenemos que esforzarnos por estar en paz, por estar en reconciliación con todos. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, oiga el verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oiga, por las obras de la ley, ¿verdad? Ya vimos que son las obras de la ley. No es la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Las obras de la ley. Mixama, Seja, Torah. Las obras de la ley. O sea, el ser humano no es justificado por el cumplir los mandamientos de hombres. ¿Sí? Nadie, ningún ser humano será justificado delante de Dios por cumplir con los mandamientos de hombres, que eso es lo que son las obras de la ley, mandamientos de hombres, no los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, veredicto para judíos y gentiles, culpables, hermano. Todos somos culpables. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aquí nos vamos a detener por el día de hoy, hermano. La próxima semana vamos a estar profundizando un poco más en lo que es esta frase de las obras de la ley. Amén. Para poderlo entender mejor. Yo sé que aquellos que han estado siguiéndonos ya por algún tiempo, pues ya hemos hablado mucho de esto de las obras de la ley y ya saben lo que son las obras de la ley. Pero para aquellos que son más nuevos, que no escucharon esas enseñanzas, nos vamos a estar nuevamente hablando un poquito acerca de lo que son las obras de la ley. Amén. Gloria al nombre del Señor, para que así no entre en controversia estos textos que hemos estado hablando, ¿no? Porque ya leímos que no es por obras, ¿verdad? O sea, ninguno que cumpla las obras de la ley va a ser justificado para con Dios. Pero también leímos anteriormente que no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados para con Dios. Sí, ahí pareciera como que el apóstol Pablo se está contradiciendo él mismo, pero no, mi hermano, no se está contradiciendo él mismo. Él sabía exactamente lo que eran las obras de la ley, solamente que en el cristianismo no se sabe a ciencia cierta qué son las obras de la ley. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de eso en la próxima semana. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, aprovechamos estos últimos minutos. Si alguien quiere llamarnos aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580. También, si alguien tiene el deseo en su corazón de acompañarnos a los estudios bíblicos que hacemos, no son las mismas enseñanzas, mi hermano. Ya, alguien se puede imaginar, no, pues es lo mismo que enseñar. No, estamos enseñando cosas diferentes. Gloria al nombre del Señor. Pero si alguien tiene el deseo de acompañarnos, hermano, lo hacemos los días jueves en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover. Los jueves a las 7:30 de la tarde. Y los sábados a las 7:30 en la ciudad de Londres, en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina. Para mayor información, bueno, Londres está cerca de la ciudad de Hatton, Inglewood, el segundo, cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Ahí está. 10 minutos de aquí, en Los Ángeles. ¿10 minutos? 10 minutos creo que de ahí donde vivo. ¿De dónde vives tú? Ya, no, yo hago más de media hora. Pero puedes contactarme al teléfono 323-595-6357. Ahí pueden hacer preguntas. 595-6357. Sí, ahí en esos estudios tú puedes hacer preguntas, porque son estudios, no son predicaciones. Amén. ¿Hay alguna necesidad de oración, hermano? Una hermana, pero quiere que la llamemos. Vamos a llamar nosotros. Pero sí puede hablar. La hermana Sonia, se llama Sonia. Quiere reconciliarse con el Señor. Ok. Amén. En el nombre del Señor. Ok, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos ha enseñado esta mañana y presentar las necesidades. Hermano, siempre hay necesidades en el pueblo de Dios. Amén.
muchas veces no llamamos, pero todos, cada uno de nosotros somos necesitados. Por las dos hermanas que llamaron, dice que ellas oyen el programa todos los días. Amén. Que nosotros los damos. Están al pendiente de la señal. Amén, que el Señor les bendiga. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor, te damos. en esta hora por lo que tú has hecho. Bendito Dios, tú eres bueno con nosotros, Señor. Sí, Tú eres el Señor. que pone el hambre, tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Gracias, Señor eterno, porque eres tú, Señor, el que ha venido a cautivarnos, oh Dios eterno. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te presentamos las peticiones de oración, Señor, las necesidades que existen en tu pueblo, Señor. Aquel, Señor, que necesita un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú obres poderosamente en su necesidad, Señor. Aquel que necesita provisión, Señor. Aquel que necesita un empleo, Señor. Aquel que necesita tu favor, tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, de Yeshua, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, de una manera poderosa. Sabemos que tú eres el Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible, Señor. Favorece a tu pueblo, eterno Dios. Corona de favores y de misericordia, Señor, aleluya. Aquellos, Señor, que han dispuesto en sus vidas, en sus corazones, Señor, el honrarte a ti, Señor, que se les ha revelado tu grandeza, bendito Dios. En el nombre de Yeshua te pedimos, Señor, que tú te glorifiques como tú lo sabes hacer. Toda la gloria y toda la honra es dada a tu nombre. Gracias, eterno Dios. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermano, ha sido un privilegio para nosotros el poder estar nuevamente. De hecho, hoy es el programa número 69. Amén. Este video, esta enseñanza va a quedar ahí en nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Si alguien está interesado, solamente ingrese el nombre del ministerio. Se llama Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí queda. Ahorita queda ya en Facebook. Más tarde lo subo a YouTube, pero ahí tienes acceso. Y nuevamente repito, si alguien desea tener este estudio que yo tengo aquí en mi computadora, en Microsoft, en PowerPoint, contácteme, hermano, yo se lo puedo enviar. Esto no tiene derechos de autor. El Señor nunca me ha mandado a comercializar con nada, así es que está disponible. Amén. Entonces, les deseamos a todos los radioescuchas que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, que el Señor les guarde, que el